Vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo y en este momento vamos a apuntar a lo que voy a hacer ahora. La obra del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. La verdad es que estamos escuchando a personas hablar de que han sido edificados. Es un gozo para nosotros saber que la conferencia está dando fruto en el corazón de las personas y saber que realmente Dios obra a través de la exposición de su palabra. Así que vamos a ir a este tema y voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 1, leeremos hasta el 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada minuto que hemos compartido aquí en esta sala a lo largo de estos días, por cada momento que hemos tenido, cada oración, cada alabanza y cada vez que a través de tu palabra nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú cumples tu propósito y tu palabra es instrumento en tus manos, ministrada por tu Espíritu Santo para obrar en la vida de aquellos que la reciben. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que tu palabra hoy sea grabada en nosotros y que por tu Espíritu traigas convicción de cada una de las cosas que veamos y entendamos en el mensaje de esta tarde. Señor, edifica a tu pueblo y santifica a tu iglesia y haznos entender la necesidad de la obra del Espíritu en cada momento de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de empezar a desglosar el tema y concretamente entender un poco más el pasaje que hemos leído, me gustaría citar a un autor. Se trata de Joel Beeke y dijo en una ocasión lo siguiente: el conocimiento intelectual no es malo en sí mismo. La mayoría de nuestros antepasados reformados y puritanos tenían una educación superior. Los reformadores nunca se cansaron de enfatizar el valor de la educación cristiana. Pero esta educación debe ser impulsada por el Espíritu Santo y aplicada al corazón. El conocimiento intelectual es insuficiente sin la aplicación del Espíritu al hombre interior. Lo que Joel Beeke quería comentar aquí es que la intelectualidad, el conocimiento académico de la palabra de Dios no es malo. Cuando nosotros leemos buenos libros, cuando leemos buena literatura cristiana, cuando miramos a los grandes expositores de años atrás, vemos hombres elocuentes, vemos hombres de letras, vemos hombres cultivados académicamente. No vemos usualmente gente iletrada. Sí que puede ser que de vez en cuando escuchemos algún testimonio de personas sin educación, sin alto nivel académico y letrados que el Señor usó por gracia y misericordia. Pero eso no significa que Dios quiere un pueblo iletrado. A veces hablamos del conocimiento académico como si fuese peligroso,
como si no necesitamos predicadores que sepan mucha Biblia, necesitamos predicadores llenos del poder de Dios. Eso está mal. ¿Cómo te llenas del poder de Dios sin Biblia? Es algo inconsistente querer a un predicador que no conoce la Escritura. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a predicar? Va a acabar contando experiencias, testimonios, sueños, cosas que le han pasado. Leerá un versículo y volará desde allí a 1000 historias de que subió al cielo, bajó al infierno, el Señor lo llevó a no sé dónde, vivió esto y vivió aquello. Eso no es poder de Dios. Lo que Joel Beeke quiere decir es que el conocimiento académico no es suficiente. Que lo que necesita la iglesia no es solamente conocimiento académico. Por eso, en una ocasión, le preguntaron a John Piper y respondió a una pregunta muy clara. Le dijeron, ¿por qué grandes teólogos, gente que tiene doctorados en teología, eminencias académicas, caen en adulterio? ¿Cómo puede ser que hombres que diseminan la Escritura, que saben griego, hebreo, que son maestros, brillantes expositores, cómo puede ser que esa gente luego lleve una vida de pecado? Y John Piper dijo, porque no conocen a Dios. Ya está. Saben cosas de Dios, saben lo que Dios ha dicho, saben lo que Dios ha revelado, conocen las Escrituras, pero no conocen personalmente al Dios del que predican. Se puede tener un brillante conocimiento intelectual, se puede tener una trayectoria teológica, académica, magistral y ser alguien muerto en delitos y pecados. No hay nadie aquí que sepa tanto como el diablo. Y sigue siendo el diablo. Se puede ser un gran conocedor de las Escrituras, pero eso será insuficiente para la lucha contra el pecado. Por eso necesitamos lo que Pablo va a decir hoy. Pablo no podía ir a la iglesia solo con palabras. Pablo no podía ir a la iglesia confiando en su conocimiento. Y es lo que el texto de hoy nos va a enseñar. Vamos primeramente a analizar los versículos que hemos leído y vamos a hacer algunas preguntas alrededor de estos versículos para entender lo que Pablo dice. En el primer versículo, lo primero que vamos a ver, si me acompañan con su mirada en el texto para que entendamos lo que dice el texto. Lo primero que vamos a ver es cómo Pablo no fue a predicar a los corintios. Lo primero que Pablo dice es cómo él no fue, lo que él no hizo. Y él dice que no fue, número uno, con superioridad de palabra y que no fue con superioridad de sabiduría. ¿Podría haber Pablo ido con eso? Sí. Pablo era un brillante académico. Había estudiado con Gamaliel, un conocedor de la ley, conocedor profundo de las Escrituras. Su manera de escribir ha sido estudiada a lo largo de la historia y todos los estudiosos de la palabra llegan a la conclusión de que Pablo era académicamente brillante, hasta el punto que Pedro, que posiblemente sería de un nivel académico un poco inferior a Pablo, decía que a veces Pablo era complicado de entender en algunas cosas. Pablo era brillante, pero Pablo no fue a los corintios con su brillantez académica. Pablo no fue a los corintios con sabiduría ni palabra humana. Pablo no fue a los corintios a alardear de su conocimiento. Imagínate que llego a esta conferencia donde tenemos desde personas que saben teología hasta personas que se acaban de convertir. Y yo empiezo a usar terminología precisa de teología. Yo empiezo a hablar de tecnicismos. En vez de hablar del pecado, hablo de amartiología. En vez de hablar de las últimas cosas, prefiero usar el término escatología. En vez de citar las palabras, me gustaría hacer la referencia al griego y como dice la palabra en hebreo, y porque necesito que la gente sepa que he pasado 800 horas en un pupitre estudiando teología para que la gente salga de aquí diciendo, ¿cuánto sabe Juan Manuel? Mal. Yo creo que hay lugar para eso. Cuando me siento con pastores a hablar de teología, puedo usar esa terminología. Cuando estoy en el seminario y hago tareas para mi profesor, uso terminología. Mi profesor la va a entender, es más, él me enseña.
o cuando me siento en un ámbito más académico uso terminología. Pero cuando quiero que un niño de 14 años escuche el Evangelio, no me voy a poner a hablar de griego y de hebreo, ni de escatología, ni de dispensacionalismo, A veces la gente te mira como, ¿y eso qué es? Yo a veces veo que la gente da un codazo al de al lado y digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, está bien, yo creo que hay que educar a la iglesia, pero cuando las personas hablaban, por ejemplo, de Spurgeon, había gente que en ocasiones hacía mofas de él. Y te digo que si había alguien que podía impresionar, era él. Si había alguien que podía sorprender con su elocuencia, era él. Pero prefirió ser llamado como el predicador del pueblo. Porque la motivación de Spurgeon no era brillar académicamente, era que toda la gente, desde el culto al campesino, entendieran el mensaje, entendieran la palabra. Y yo necesito saber que aquí hay gente que ha ido a la universidad y hay gente que no ha estudiado. Entonces yo necesito un mensaje comprensible para el académico y un mensaje comprensible para que la vida fue más complicada, trabajó en el campo y no entiende de letras. Pero ambos deben entender la palabra de Dios. Por eso Pablo, pudiendo ir con superioridad de letras, superioridad de palabras, superioridad de conocimiento, no quiso ir con eso. Porque ¿cuál era la meta de Pablo? Versículo 2. Exponer a Cristo. Pablo tenía una meta, hablar de Cristo y crucificado. Pablo sabía que para predicar a Cristo no era necesario superioridad de palabras. Para predicar a Cristo y crucificado no era necesario la mejor elocuencia académica. Para que algo pasase en los corazones de los corintios, para que algo tuviese efecto en la vida de aquellos que iban a escuchar ese mensaje, no era su sabiduría lo que iba a provocar conversiones, no era su conocimiento lo que iba a hacer que alguien se rindiese a Cristo y crucificado. Y ahí Pablo demuestra que él no descansa en su capacidad. Y necesitamos predicadores humildes. Necesitamos predicadores que dejen claro a las personas que ellos no son grandes predicadores, que ellos no son gente necesaria en la iglesia, que ellos no son aquellos que su vida espiritual depende de ellos. Necesitamos predicadores que en el púlpito sean capaces de mostrarse sencillos, incluso vulnerables. Predicadores que en alguna ocasión digan, no lo sé, pero sepan predicar a Cristo y crucificado. ¿Cómo estuvo Pablo entre los corintios? Es lo que dice en el versículo 3. Dice que estuvo en debilidad, en temor y en temblor. Así que Pablo llega a los corintios no siendo grande, no siendo fuerte, no siendo el poderoso Pablo. Pablo llega a los corintios débil. Pablo llega a los corintios en temor. Pablo llega a los corintios con temblor. Pablo llega a los corintios sin superioridad de palabra. Y Pablo llega a los corintios sin superioridad de sabiduría. Así que me parece que Pablo no tenía un foco que lo seguía. Mientras todo el mundo lo aclamaba, ahí viene el gran hombre de Dios. Porque Pablo dice, ustedes saben que cuando yo llegué, no brillé académicamente, llegué débil, llegué enfermo, llegué con temor y llegué con temblor. Es como, ¿quién viene tan débil por ahí? Pablo, él va a predicar. Ese hombre va a predicar, viene destrozado, viene cabizbajo, así va a subir a enseñar. ¿Y qué va a hacer? Y es en el versículo 4 donde Pablo dice cómo iba a predicar. No con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo llega como un hombre débil. Pablo llega como un hombre pequeño. Pablo llega como un hombre que no quiere mostrar su brillantez y la tenía. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Pablo, pudiendo ir y fijar la atención de la gente en ti.
pudiendo ir y hacer que la gente se asombrase, pudiendo ir y hacer que todos los corintios dijeran: qué gran hombre de Dios. ¿Por qué fuiste débil? ¿Por qué fuiste con temor? ¿Por qué fuiste con temblor? ¿Por qué fuiste sin tu gran brillantez y elocuencia? Y lo dice en el versículo 5, para que su fe no descanse en mí, sino en Dios. Sino en Dios. No hay nada más doloroso para el corazón de un predicador que ver a alguien llegar y decir: tú has hecho de mi fe algo fuerte. Tú me has llevado a Dios. Tú, y ese tú es horrible para el corazón del predicador. Le encantaría agachar la cabeza y pedir perdón a Dios delante de esa persona. Señor, perdóname. Perdóname porque hice que esa persona me mirara a mí, no a ti. Perdóname, Señor, porque me vinieron a buscar a mí, no a ti. Perdóname, Señor, porque necesita de mí más que de ti. Perdóname porque me busca a mí, busca mis palabras, busca mi grito, busca mi tenacidad, busca, Señor, pero no descansa en ti. Su mayor preocupación es que ese pastor no caiga, que no lo perdamos, que no se vaya nunca, porque ¿qué haremos? Señor, y entran ganas de agachar la cabeza, abrir el suelo y decir: Señor, perdóname porque no lo hice bien. Si he provocado que los ojos de los hombres vayan a mí, si he provocado que la fe de una sola persona por un instante dependa de mi ministerio, Señor, hice mal mi trabajo. Porque yo tenía que presentarme tan vulnerable, tan débil, tan pequeño, para que todo el mundo entendiera que su fe no podía reposar en un hombre, que su fe debía reposar en el poder de Dios. Que era el poder de Dios lo que hablaba, que era el poder de Dios lo que obraba, que era el poder de Dios lo que hablaba con ellos, lo que santificaba su vida. Los predicadores sufren cuando la gente los mira más que a Dios. Porque no hay mayor ofensa para un hombre que habla de Dios que opacar a Dios. No hay mayor ofensa. No hay mayor ofensa. Entran ganas de desistir. Entran ganas de dejarlo y decir: estoy siendo de tropiezo, pero no has hecho nada. Sí, eso es un tropiezo enorme. Eso es lo que Pablo estaba viviendo. Pablo literalmente es: no quiero ser un tropiezo para nadie. No quiero que la fe de los corintios dependa de mí. Así que voy a ir como un discurso sencillo. No voy a mostrar brillantez. Voy débil y cabizbajo para que cuando hayan conversiones, cuando haya nuevo nacimiento, cuando cosas estén pasando, la gente dice: esto no puede haber salido de Pablo. Y su fe repose en el Señor. Pablo sabía que el único que debía llevarse la gloria en la predicación era el único realmente que hacía cosas, y era el Señor. Pero el corazón de los hombres, cuando lees el libro de Hechos, es el mismo siempre. Es poner los ojos en los hombres. A Pablo lo adoraron. En un lugar le cambiaron hasta el nombre. Solamente porque, míralo, le pica una víbora y no se muere. Adorémoslo. Eso sigue pasando en medio de nosotros. Por eso hay tantas decepciones en el medio evangélico. ¿Por qué? Porque se caen los ídolos. Porque llegan las decepciones de: ay, no me lo imaginaba así. Mira qué le pasó. Y ha pecado. Sí, pecó. ¿Cómo puede ser? Pues que es un hombre. ¿Y te acabas de dar cuenta que era débil? ¿Y te acabas de dar cuenta que también tenía tentaciones? ¿Y te acabas de dar cuenta que también tenía luchas? ¿Y te acabas de dar cuenta que también tenía batallas? ¿Se te rompió el ídolo? Eso es un problema. Por eso el apóstol Juan en una ocasión dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y fue Calvino el que dijo, si no me equivoco, que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Hermano, los ídolos los creamos constantemente. Para mí el ministerio nunca habría sido un ídolo, pero una vez eres pastor se puede volver un ídolo. Una mujer que está casada y tranquila puede ser que no vea a los niños y diga: no, yo nunca seré una madre idólatra con mi hijo hasta que nace. Y ahí llega el peligro de centrar una vida y todo su ser alrededor de esa pequeña criatura y elevarla por encima de lo que debe y hacer un ídolo de su bebé.
todo el tiempo debemos estar guardando nuestro corazón de hacernos ídolos. Y corremos ese peligro. Pero Pablo sabía que él era un hombre incapaz de hacer nada en la vida de las personas. Y hermano, tenemos que partir de bases importantes cuando se trata de Dios y su palabra. No, no y no. Los hombres no pueden hacer nada en tu vida. Ningún predicador va a hacer nada en tu matrimonio. Ningún predicador va a hacer nada en tu vida. No hay nadie que pueda salvar a tu marido que no es creyente sino Dios. No hay nadie que pueda salvar a tus hijos que no son creyentes sino Dios. No hay nadie que pueda restaurar tu matrimonio sino Dios. Y debemos partir de la base que los hombres son incapaces de hacer obras en la gente. Y cuando Pablo va a los Corintios, donde va a encontrar un territorio lleno de incrédulos, Pablo sabe que el hombre natural no puede nacer de nuevo, como vimos en el primer mensaje. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Yo puedo hablar elocuentemente el mensaje del evangelio y sin embargo yo tengo que reconocer que si tengo una persona mundana delante de mí, no lo va a entender. Entonces, por mucho que yo vaya con palabras técnicas, con un mensaje académico, con mucha brillantez y sabiduría, no va a haber una conversión por eso. Porque el hombre natural es incapaz de entender a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, el versículo 20 al 22. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Están ciegos. No son capaces de ver a Dios. Su necio corazón ha sido oscurecido, ha sido entenebrecido. Es como si hubiera puesto un vendaje ante sus ojos y son incapaces de ver al Señor. En Efesios 4:18 Pablo lo dice así: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Así que cuando nosotros vamos a predicar la palabra, lo primero que debemos entender es que si hay no creyentes, si hay gente impía, nosotros no podemos hacer que vean. Nosotros no podemos hacer que crean. No puedo modificar el mensaje de una manera más compleja, más buena, más atractiva, así provocar algo en el corazón de esa persona. Está entenebrecida, completamente ciega por la dureza de su corazón. Y es como vimos en 1 Corintios 2:14 a Pablo diciendo: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a un lugar a predicar el evangelio sabiendo que tengo delante de mí personas muertas en sus delitos y pecados y mis palabras no van a cambiar esa realidad? Por eso predico y un montón de personas salen enfadadas con el mensaje. Un montón de personas salen rechazando el mensaje. Un montón de personas salen aborreciendo el mensaje porque mis palabras no van a cambiar su duro y entenebrecido corazón. Pablo sabe esas cosas. Pablo sabe la condición en la que se encuentran las personas y por eso Pablo sabe quién es el único que puede cambiar esa situación. Y Pablo sabe que no puede depender de Pablo, porque Pablo no puede hacer nada, porque Pablo es un hombre débil. Y así que Pablo es el mismo que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en los versículos 12 al 18, dicen: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse.
pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El único que puede hacer caer el velo es el Espíritu. El único que puede traer entendimiento es el Espíritu. El único que puede cambiar un corazón y traer luz es el Espíritu, para que un pecador vea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente puede ser obra del Espíritu. Hermanos, yo recuerdo estar predicando hace tiempo una serie en Habacuc y un mensaje en la serie sobre juicio. Juicio. Era un mensaje duro, un mensaje realmente nada agradable de escuchar a un pecador. Si ese día había un pecador en la sala, cualquiera pensaría que así no iba a convertirse jamás. Era un mensaje pesado para un corazón no creyente. Y ese día hubo conversión. Al tiempo una persona llegó, una muchacha apareció diciendo: me convertí ese día. Salí rota, quebrantada. Y tristemente hay personas que a mí me han llegado a decir: pastor, una cosa, el domingo van a venir unos invitados. Digo, vale, ¿y? No, para que lo sepa. Digo, ¿qué quiere decir, hermana? Yo sé lo que quiere decir. Suave, ¿eh? Suave, que queremos que vuelvan. Y eso es lo que me preocupa. La esperanza está en suavízalo. Ve con menos fuerza, menos pecado, más luz, esperanza, algo más bonito, ¿sabes? La cruz, pero la parte dulce, la parte bonita, la parte de fue por amor, no por el pecado, la parte que les siente bien, que si luego les digo, ¿qué te parece? Ay, qué bonito, me encantó eso de que murieron por mí y que Dios quiere lo mejor para mi vida. Digo, no. Dejemos de esperar que sea nuestro mensaje el que convierta a alguien. Dejemos de cambiar el mensaje para hacerlo más dinámico, más bonito, más atractivo, más dulce, más agradable, esperando que con nuestra oratoria, elocuencia, capacidad, la gente se rinda al Señor. Nosotros debemos partir de la base que el único que quita el velo, que el único que hace que un corazón entenebrecido sea iluminado, que el único que es capaz de abrir el entendimiento de un necio y entenebrecido corazón es el Espíritu Santo. Y por eso debemos subir al púlpito sabiendo: Señor, si hoy hay un pecador entre nosotros, no soy yo el que lo va a convertir, no es mi sermón. Puedo tener un mal día, estar torpe, distraído, desanimado y haber conversiones, porque tú por tu Espíritu eres capaz de usar a un torpe instrumento para hacer una bonita melodía. Hermano, cuando tú escuchas... En España gusta mucho la guitarra. Cuando tú escuchas una preciosa melodía punteada con los dedos, tú no alabas la guitarra, tú alabas al guitarrista. Si tú dejas la guitarra sola, no hay ruido, no hay melodía. Pero si al guitarrista le das otra guitarra, te hace la misma. Otra guitarra te hace la misma. No es la guitarra, es el guitarrista. Dios no necesita a la guitarra Juan Manuel, ni a la guitarra Michelén, ni a la guitarra MacArthur. Dios puede hacer su obra con cualquier guitarra. Dios es el guitarrista, y si algo salió bien en el sermón, alaben al guitarrista.
no a la guitarra. No vaya a ser que la guitarra se olvide de que no pasa de un pedazo de madera con cuerdas, que si el guitarrista no hace algo, no hace nada. Pablo sabía que solo era una guitarra. Pablo sabía que si tenía que haber melodía en Corintio, tenía que aparecer el guitarrista. Y el guitarrista es el Espíritu Santo de Dios. Es subir al púlpito y decir, aquí tienes tu guitarra, toca. Y haz que escuchen una bonita melodía. Nosotros debemos saber que el único que puede santificar a un creyente, el único que puede transformar una familia, restaurar al que se ha caído, es el Espíritu Santo de Dios. Subimos a predicar con la plena certeza y convicción de que en este escenario que tenemos delante lleno de personas, en estas sillas hay gente no creyente que necesita salvación y al mismo tiempo uno débil que necesita ser levantado y al mismo tiempo uno que necesita ser corregido y al mismo tiempo uno que necesita ser alentado. Así que nosotros solo debemos predicar la palabra y confiar que el Espíritu obrará conforme a la necesidad de los corazones y a la soberana voluntad de Dios. No podemos esperar que sean nuestras palabras las que obren en la iglesia, porque nosotros sabemos que el único que tiene capacidad de atravesar los corazones es el Señor. En Hechos 16:14 dice, solamente Dios, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia ni siquiera era el foco del sermón. Lidia ni siquiera era el foco de las palabras. Lidia era un oyente secundario, pero fue soberanamente Dios el que abrió el corazón de Lidia para que escuchase y entendiese lo que Pablo decía. Esto nos muestra la elección de Dios, la soberanía de Dios en la salvación y la incapacidad de los hombres. Pablo no podía abrir el corazón ni de las mujeres con las que estaba hablando, ni mucho menos de Lidia, pero Dios sí. Dios sí podía hacerlo. En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Solo Dios, por el Espíritu, puede traer comprensión a las personas, entendimiento del Evangelio. Solo puede convencer Él de las verdades que están siendo predicadas. ¿Quieres la prueba? Conozco gente que durante 5 años se ha visto todas las prédicas de grandes predicadores de YouTube y su vida no cambia. Siguen igual. Van a iglesias de sana doctrina. Han leído grandes libros. Ven a grandes predicadores y su vida no cambia. Absolutamente nada. Siguen con el mismo carácter sin ser santificado. Algunos ni siquiera han nacido de nuevo y son expuestos diariamente a través de plataformas digitales a los mejores expositores del mundo. Incluso son capaces de alardear de no sé cuántas prédicas ven al día y siguen con el mismo corazón. Esa es la evidencia de que ellos no pueden cambiarte, de que no depende de sus palabras, ni del excelente sermón que hayan predicado, pero hay personas que van a su iglesia local donde hay un pastor anónimo, desconocido, predicando la palabra y gente salva y vidas son transformadas. Porque no depende del predicador, depende de la obra del Espíritu Santo. Deja de pensar que buscar a determinado predicador tendrá un efecto en tu vida diferente al que tu pastor local va a tener. Deja de pensar que depende del tipo de pastor tu vida espiritual. Tu vida depende del Señor, no de un pastor. Sí, busca uno que sea bíblico, fiel a las Escrituras, pero tu vida solamente está sujeta a transformación y santificación por el Espíritu. No son los hombres lo que nos cambian, es Dios el que nos cambia. John Flavel dijo en una ocasión, nosotros predicamos y oramos, y vosotros oís, pero no hay movimiento hacia Cristo hasta que el Espíritu sople en vosotros.
Me encanta esta frase. Porque él sabía su trabajo. Nosotros predicamos y oramos. Vosotros escucháis. Pero solo va a pasar algo en la vida de aquellos donde el Espíritu Santo hoy sople. ¿Sabían que habrá gente que saldrá de esta conferencia como si no hubiera venido? No habrá servido de mucho. Sí, habrán escuchado buenos sermones, habrán tenido momentos de comunión, pero su vida será la misma automáticamente el lunes. Y habrá gente que no. Habrá gente que estos sermones de alguna manera habrán hecho algo en su corazón. Habrá un despertar espiritual. Volverán a buscar con fervor al Señor. Saldrán arrepentidos, quebrantados, deseando darse más a Dios. Y tú dirás, ¿qué pasó? Era el mismo predicador. Eran los mismos mensajes. Era el mismo ambiente. Eran las mismas alabanzas. Eran las mismas oraciones. Que en unos sopló y en otros no. No depende de otra cosa, sino del soplo de Dios en las vidas de los que escuchan. Nosotros somos llamados a crecer en el conocimiento, a crecer en el conocimiento de las Escrituras, pero necesitamos a Dios en ese proceso también. Nosotros somos expuestos a la palabra todas las semanas como cristianos, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo respaldando cada estudio bíblico, cada día de oración, cada domingo, para que esos sermones tengan efecto en nuestras vidas. Yo escucho sermones de iglesias no tan conocidas quizá a través de las redes. Sé que son expuestos a buena predicación y a veces no pasa nada en sus vidas. No es por su iglesia. No es por su iglesia. Es que se nos olvida orar y depender del Señor. Se nos olvida ir y pedir al Señor que por su Espíritu obre en nuestros corazones. Llegamos como si fuéramos a escuchar una conferencia sobre la historia de Chile. Llegamos a escuchar la palabra de Dios como si fuésemos a escuchar una enseñanza de nuestra universidad, en lugar de ir rogando al Espíritu que ese día vuelva a soplar en nosotros y salgamos de allí tocados por su palabra. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así: pidiendo que Dios suministre, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya eran creyentes los efesios, ya conocían al Señor, ya eran salvos, y el apóstol Pablo pedía a Dios que fueran iluminados en su entendimiento. Quería que crecieran en madurez, quería que crecieran en sabiduría, quería que crecieran en la revelación de un mejor conocimiento de Dios. Y Pablo sabe, no depende de mí, voy a orar. Voy a orar. Pablo podía haber dicho, voy a dar un estudio nuevo, voy a enseñar ahora esto y ahora esto que necesitan saber más. Y Pablo dice, no, voy a orar. Voy a orar, no voy a perder tiempo. ¿Por qué? Porque puedo tirarme 800 horas enseñando que como Dios no ilumine su entendimiento, van a ser 800 horas que no van a dar fruto. Necesito que Dios obre. Pablo no desligaba su predicación de la oración, porque Pablo era un hombre dependiente de Dios para todo lo que hacía. ¿Saben cuál es el gran problema de la reforma de hoy? Que no estamos dependiendo de Dios. Que nos hemos vuelto los listos de la clase. Que nos burlamos de otras denominaciones porque son tontos, que no saben Biblia como nosotros. Que nosotros somos los que saben más, los que conocemos la sana doctrina. Y llenamos nuestros sermones de cientos de horas de estudio para llegar aquí y demostrar con mi curso y taller de predicación expositiva que yo sí sé predicar. Y soy capaz hasta de burlarme de otros predicadores y burlarme de otros hermanos en la fe, porque hablan con tanta simpleza, incluso se equivocan en su teología,
Miren, no hablo de un hereje, pero admiro más a un predicador un poco equivocado en algo secundario, nada fundamental, pero que viva de rodillas, dependiendo de Dios, a un soberbio reformado que quiera mostrarnos que es el más listo y el que mejor sabe, y que todos están equivocados, y que parece que fuera de su conocimiento, incluso otros reformados que tengan diferencias en un punto secundario, son la clase baja de la reforma. Creo que ciertos pecados llegan a ciertos grupos en concreto, y creo que la reforma moderna debe empezar a orar contra la soberbia. Tenemos predicadores que en el púlpito solo parecen soberbios académicos, pero secos y sin vida. Porque son predicadores que han confiado en su estudio, han confiado en su teología, han confiado en su seminario y no van a exhibir el poder de Dios, van a exhibirse ellos, van a exhibir su calidad hermenéutica, su exégesis y tantas palabras que la gente no sabe ni lo que significa. En lugar de ir con simpleza, llorando a Dios y diciendo, hoy voy a hablar de Cristo y este crucificado salva a alguien, y el Señor salvar. Para que la gente diga, no fue el super predicador, fue el super Dios otra vez. El super Dios otra vez. El que únicamente solo Él puede llegar a un corazón e iluminarlo. Y Pablo lo sabía. Nunca dependió de Él. Siempre es oro para que vuestro corazón sea iluminado. Yo no puedo traer luz, yo no puedo santificar, yo no puedo traer convicción de pecado, pero voy a predicar y voy a orar para que el único que puede hacerlo hoy obre en vosotros. Y no hay ejemplo más claro de una predicación mostrada en el poder del Espíritu que nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios predicó lleno del Espíritu. En Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Esta profecía, el Señor Jesucristo la lee en una sinagoga y afirma, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. ¿Saben, amados hermanos? El Espíritu de Dios estaba sobre el Señor Jesús. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas. Por eso, cuando Él hablaba, salían soldados diciendo, no hemos visto a nadie hablar con esta autoridad. Cuando Pedro, un hombre de pesca, no estudió con Gamaliel, no estudió con grandes teólogos, predicó el evangelio, la gente se miraba, sacerdotes y la guardia se miraban sorprendidos. ¿De dónde han salido estos hombres que hablan con tanta elocuencia? Eran pescadores, pero pescadores que habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Miren lo que hemos dicho antes. No hubieron muchas cosas. Hablaron la palabra de Dios con valor. Con valor. Mira lo que Pablo dice en Efesios 6:19. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Cómo vamos a tener que orar por el gran apóstol Pablo? Pablo era un hombre tremendamente dependiente de Dios. El gran apóstol Pablo, el plantador de iglesias, el escritor de cartas, era un hombre que dependía siempre de Dios.
Él andaba y pedía en cada iglesia: oren por mí para hablar con valentía, oren por mí para hablar con fervor, oren por mí para hablar con denuedo. ¿Y usted qué hará, Pablo? Orad por vosotros para que entendáis, orad por vosotros para que dé fruto. Entonces, ¿por qué tanta oración? Porque no depende de nosotros, depende de la obra que el Espíritu haga a través de la predicación. Y por eso está faltando tanto poder, porque hemos dejado la oración abandonada. No oramos por poder de Dios, no oramos por su obra. Ya no creemos en el Dios que respalda a un pueblo que clama por socorro, ayuda y poder. Y muchas iglesias han reducido su vida de oración a míseros minutos. A veces ya sabemos mucho y debemos orar más. No seguir sumando más conocimiento. Más conocimiento. Más conocimiento. A veces toca que una iglesia haga un parón y diga: no vamos a dejar de predicar, pero ¿y si empezamos a sumar más oración? ¿Y si volvemos a los ayunos? ¿Y si volvemos a clamar? ¿Y si volvemos a orar? Quizás es lo que necesitamos. George Muller dijo: la unción del Espíritu Santo me ayuda mucho al predicar. Jamás intentaría enseñar la verdad de Dios por mis propios medios. Jamás. Hermanos, necesitamos predicadores dependientes y llenos del Espíritu Santo al exponer las Escrituras. Y necesitamos reconocer nuestra total dependencia del Espíritu Santo al exponer las Escrituras. Necesitamos hombres que no brillen en el púlpito. Necesitamos hombres que le digan a la gente: tú también puedes hacer esto. Dios llama, Dios capacita, es Él. Es Él, contigo también lo podría hacer. Necesitamos hombres que enseñen a la iglesia hacia dónde apuntar su mirada. Hombres que sepan esconderse detrás del púlpito para no ser vistos, para que Cristo brille. Para que cuando algo pase en sus vidas y salgan de esta conferencia y digan: wow, en esa conferencia donde Dios habló, despertó mi fe. Ok, ¿quién predicó? Ahora no lo recuerdo, pero sé que algo pasó. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Pero tenemos un serio problema. En España y en todos los países se hacen muchas conferencias. Y yo quiero dejar un consejo. Sé que mañana muchos irán a sus iglesias. Se hacen muchas conferencias. Y hay algo que hemos vivido y es real. Si tú pones en el cartel conferencia de este año con el pastor Antonio López, la gente: yo no voy a salir de la otra punta del país para ver a Antonio López. Pero como pongas en la conferencia viene Paul Washer, ya puedes alquilar el estadio de fútbol. Me preocupa eso. Me preocupa un poco. Me preocupa. Yo soy capaz de reconocer los dones que Dios da. Es indiscutible. Y no vamos a decir: oye, es que son cualquier cosa. No, son hombres que Dios ha dotado de una manera extraordinaria. Spurgeon era Spurgeon. Jonathan Edwards era Jonathan Edwards. Y yo entiendo que mucha gente vaya a escuchar a Spurgeon. Yo seguramente habría ido de Barcelona a Londres a ver un sermón. Lo habría hecho, seguro. Pero debemos cuidar el corazón. Debemos guardar nuestros corazones para que nuestra fe no repose en Spurgeon, para que nuestra fe no repose en Jonathan Edwards, para que nuestra fe no repose en Paul Washer, para que nuestra fe no repose en John Piper, para que nuestra fe repose en Dios y en su poder. Porque déjenme darles una noticia: se están muriendo. Se ha muerto Sproul, se ha muerto MacArthur, el corazón de Paul Washer no sabemos cuánto más dure, John Piper está mayor, su gel no tiene 50 años,
Miguel Núñez tiene diabetes y una edad avanzada. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué será de nosotros, iglesia? Se nos mueren, ¿qué va a ser? Que el poder de Dios va a seguir. Y va a seguir levantando obreros. Y va a seguir levantando guitarras. Y Él va a seguir tocando canciones, porque Él no necesita una guitarra, Él necesita seguir tocando y Él puede usar cualquier guitarra. Por eso ha muerto gente y en la siguiente generación ha habido otros, porque lo que no ha muerto es el poder de Dios en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que no podemos poner nuestra confianza en hombres que son pasajeros. Gloria a Dios por ellos, gloria a Dios por el tiempo que los hemos disfrutado, gloria a Dios por los libros que nos han dejado, pero cuando mueran seguiremos dando la gloria a Dios. Otros serán usados, porque al final la iglesia no reposa en ellos, reposa en aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amen a los predicadores, hónrenlos, pero que su fe descanse en el poder de Dios y cuiden sus corazones y también lo de esos predicadores que solo son hombres y si ustedes les causan tropiezo pueden llegar a envanecerse. Hemos visto caer a grandes. Ayudemos a que otros no caigan, porque ya que son dones que el Señor nos ha regalado, no los vamos a estropear nosotros sin querer. Hermanos amados, pongamos nuestros ojos en aquel que solamente Él hace las cosas. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Sin el Espíritu Santo no hay obra. Podemos faltar nosotros, pueden faltar ustedes y la obra seguirá. Pero si faltase el Espíritu Santo, no importa quién quede, nada va a pasar. En Hechos 1:8, y termino, el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, ahí depende, ahí está el fundamento, ahí está el pilar, ahí está la fuerza, ahí está el poder. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y entonces seréis testigos. No podemos testificar sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando acabe esta conferencia, vuelve a tu iglesia. Y no vuelvas triste pensando: en mi iglesia mi pastor no predica así o asá. Ve a tu iglesia a escuchar el mensaje de la palabra y que tu fe descanse en el poder de Dios, que también obra si tu pastor es un predicador fiel de las Escrituras. Disfruta de buenos sermones y libros, pero recuerda que el sostén de tu fe se llama Jesucristo. Y que el único que puede santificarte, salvar a tu familia y obrar en tu vida es su Santo Espíritu. Que ahí pongamos nuestros ojos, guardemos nuestro corazón de mirar a los hombres más allá de lo que son, barro en manos del alfarero. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que un día más nos recuerda dónde debe descansar nuestra fe, que un día más nos recuerda hacia dónde deben mirar nuestros ojos y que un día más nos recuerda qué es lo más importante cada vez que tu palabra es predicada. Señor, y no son la palabra de los hombres, la elocuencia de los hombres, la sabiduría de los hombres, sino el poder tuyo, el poder del Santo Espíritu obrando en la vida de los hombres. Señor, haznos dependientes, haznos gente que clama, haz de nosotros gente que ora, suplica y ruega por el obrar de tu Santo Espíritu. Y haznos, Señor, humildes para reconocer, Señor, nuestra debilidad, nuestra incapacidad y mirar a Cristo como una única esperanza y descansar en la obra del Espíritu Santo como el único que puede hacer algo en tu iglesia. Que los hombres solo sean hombres y que Dios siga siendo Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.